no pueden imaginarse las ganas de hablar que trae la mesa de este martes. ¿Cómo se ríen, eh? Todavía no les he presentado. Por allí, ¿no, Mai? más habladores, aquí más tranquilos. Por allí, bueno, aquí el debate se ha instalado en las dos partes de la mesa y luego se cruzan entre ya les conocen. Berna González Harbour, muy buenos días. Sí, Alejandro López de Miguel. Buenos días. Buenos días, sí, Berna. Deseando hablar, digo. Ya nos has pillado por este flanco. Qué raro. Ya, Vienen revolucionados hoy, qué gusto. Cristina Monge, muy buenos días. Comentábamos la chaqueta, que vamos casi de uniforme tú y yo hoy. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. A ver, eso de que vamos iguales, esto me pasa muchas veces. ¿Cómo vamos a ir iguales? Vamos a ver. A ver. No. Bueno, pues les aseguro que aquí parece que sean iguales, pero no. Lo que pasa es que brillamos para eso estoy yo en medio. Exacto, Ana Bosch, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le hemos hecho la 13-14 al equipo de realización? Qué rápido ha sido. No estaba en el guión, son excepcionales. Jesús Núñez, bienvenido, muy buenos días. Mai Mariño, muy buenos días. Federico Quevedo, ¿cómo estamos? Hola Silvia, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a acercarnos antes de nada a Estados Unidos porque Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, ha sido acusado formalmente en esta ocasión por intentar matar a Donald Trump. Detenido ha escuchado por primera vez los cargos en su contra. El más grave es intentar asesinar al presidente de Estados Unidos. Puede conllevar una pena de cadena perpetua. Le han imputado también otros 2 cargos relacionados con llevar y utilizar armas de fuego. Ha sido una comparecencia breve en este tribunal de Washington. A esa sala no pueden pasar las cámaras de televisión, no podemos mostraros imágenes, pero Televisión Española sí estaba dentro y podemos contaros que el detenido iba vestido con un mono de preso de color azul y que ha respondido con tono sereno las preguntas del juez sobre sus datos personales, su edad, su formación. No ha respondido de momento sobre sus acciones del sábado. La próxima vista será el jueves y mientras tanto la investigación continúa. Siguen interrogando a testigos y familiares del detenido y la Fiscalía adelanta ya que puede haber más cargos. Estas son las armas que portaba Cole Allen Thomas. Se le imputan 3 delitos: intento de asesinato al presidente de Estados Unidos, uso de armas. Pero habrá cargos adicionales según avance la investigación, asegura Janine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia. Dice que se trató de un intento de acabar con Trump, pero también de derrocar a tantos altos funcionarios del gabinete como fuera posible. Según la BBC, el acusado delante del juez tan solo contestó con 2 frases: sí, señoría, o para negar, no, señoría. Y mientras el acusado ya pasa sus primeras horas entre rejas, el gobierno de Trump tira balones fuera. Dicen que esta violencia política proviene de una demonización sistemática de él y sus seguidores, pero además señalan a los medios de comunicación y al Partido Demócrata, quienes le llaman fascista y comparan con Hitler, asegura Caroline Levitt. Ellos hablan y los demócratas no se quedan callados. Tacha de mentirosa descarada a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla de declaraciones fuera de contexto y asegura no van a aceptar lecciones de extremistas que miran directamente a la cámara y luego mienten. Bueno, antes de nada hay que decir, Ana, que Cole se va a enfrentar, Cole Allen, el detenido, se va a enfrentar a una pena de cadena perpetua, es decir, se arriesga a pasar toda su vida en la cárcel precisamente por el cargo, ¿no?, del que le han acusado. Efectivamente, por ese intento de asesinato al presidente, intento de magnicidio, eso en principio está condenado con la pena perpetua, es decir, todo el resto de su vida en la cárcel, porque luego hay otros cargos, que es como, por ejemplo, ayer lo comentábamos, ¿no?, que fue de Los Ángeles a Chicago, de Chicago a Washington, no se cruzó el país así en triangular. Armado hasta los dientes. Armado, pero eso, el cruzar líneas del Estado, como dicen ellos, el cruzar líneas estatales armado, eso solo son 10 años, pero todo va sumando, ¿no? Pero lo gordo, evidentemente, es que se ha materializado la acusación de intento de asesinato al presidente. Bueno, ya ha comenzado el debate sobre la violencia política y quién tiene la culpa, ¿no? Y ha sido la portavoz de la Casa Blanca quien ayer en la rueda de prensa lo soltó clarísimamente, quería que fuese el debate. Decía que es precisamente la izquierda, subrayaba, y los medios de comunicación los que están favoreciendo la violencia política por sus críticas a Trump. Bueno, eso es un clásico de este gobierno. Este gobierno, y recordemos, no de este gobierno, de Donald Trump como presidente. Ya en la primera presidencia, el primer día de presidencia, en enero de 2016, dijo que la presidente azuza,
ese fuego, esa violencia. Algunos llevamos muchos años siguiendo a Donald Trump, pero cualquiera que lo haya seguido mínimamente sabe que él hace mucho por encrespar el ambiente. O sea, él insulta a los periodistas. En el siglo XX, Richard Nixon pasó por ser el presidente que más enquina le tenía a la prensa. Rinden una pleitesía y en cuanto alguien se sale de ahí, y la prensa obviamente, la prensa libre, nos tenemos que salir de ahí y preguntar con objetividad, aunque fuéramos de la misma ideología, tenemos que preguntar, incidir y ejercer un escrutinio salvaje muchas veces de los políticos. Bueno, pues eso ellos no lo pueden aceptar y por eso Trump deslegitima a la prensa, como ayer hizo la propia Melania Trump, que también pidió el despido del humorista de otro programa de la televisión. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Atribuyen a la izquierda esa retórica del odio, ese culto al odio, etcétera, etcétera, cuando son ellos los que lo ejercen. Quien ha exacerbado el odio y ha generado y extendido una cultura del odio desde arriba son ellos, es el presidente Donald Trump. Ese odio existe en la sociedad. Desde luego, somos todos propensos a polarizarnos, la sociedad tiene esto inoculado en sí misma, pero si un líder lo exacerba, lo ejerce, está exacerbando los peores instintos que son las vísceras. Se empieza con el poco respeto a las instituciones y Donald Trump lo ha demostrado, tanto las propias de su país como las de fuera. No respeto a Naciones Unidas, el alentar el asalto del Capitolio después de su primer mandato. Indultarlo después. O sea, ese propio caldo de cultivo es el que ha generado eso, pero es de manual, que lleva haciéndolo, y lo repasaba también muy bien Ana, es que siempre ha dado el salto del cambio y también ha conseguido otro objetivo, el cambio de paradigma respecto a su situación. Ahora mismo se está hablando de otra manera. Una cuña de 10 segundos. Un patrón de Trump, a mí que me ha tocado seguir, llevo ya muchos presidentes, cada vez que hay una situación crítica, de emergencia nacional, o en la que cualquier presidente lo que hacía por respeto institucional es pedir calma, este presidente no. Cuando el deber institucional indica hay que llamar a la calma, que no salga la gente a la calle, que no... La unidad, no se ha visto. Ese arma. La persona que ha viajado por Estados Unidos con una escopeta de caza, con una pistola y con varios cuchillos. Pero que él, exactamente, o sea, pero es que él hable de discurso de odio, ese caldo de cultivo lo genera un señor. Ha salido hace unos días un estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos y habla de algo que a lo mejor no nos interesa tanto, que no tiene tanto foco, pero las muertes que se producen en los centros de detenciones de inmigrantes, oh sorpresa, el 20 de enero estaban ya casi en los números de 2025. ¿Queremos hablar de discursos de odio y de cómo se utiliza esto? Cuando hubo el atentado de Pensilvania, el señor Donald Trump tardó 5 días en decir: hola, ¿qué tal? Estoy aquí, me han disparado en la oreja, esto es grave. Minutos después de esto, él estaba subiendo en sus redes sociales imágenes previas al ataque, estaba dando una rueda de prensa, estaba utilizándolo y estaba frivolizando hasta el punto de decir que por eso él se tiene que construir una sala de baile en la Casa Blanca, porque claro, por seguridad. Hombre, perdóname, pero esto es una mezcla entre discurso de odio, desfachatez y política de la mala, que clama al cielo. Por supuesto hay que comentarlo y por supuesto hay que abordarlo, pero la violencia política en Estados Unidos tiene muchas caras y el señor Trump es muy responsable de las otras caras, que llevamos 3 días hablando de la misma. Yo es que ayer, escuchando a la portavoz de la Casa Blanca, había un intento clarísimo de amordazar a la prensa. Claro, porque el mensaje que trasladó es: oigan, los periodistas, no ataquen ni critiquen al presidente del gobierno de los Estados Unidos, porque, Jesús, están ustedes alentando a que algunos actúen violentamente contra él. Al final, lo que encerraba la portavoz de la Casa Blanca era un reproche a la prensa y un intento de cerrar todo tipo el paso a todo tipo de críticas contra Donald Trump. Más allá de que la cena era una cuestión ya tradicional y que buscaba precisamente romper esas barreras que cada vez se están haciendo más tensas entre la prensa y la Casa Blanca, es un hecho que la prensa para Donald Trump y su clan familiar son un enemigo. Y por lo tanto, ahí puede haber muy pocas dudas. Por parte de un individuo que yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta para ir más allá de lo que ocurrió este pasado fin de semana, este sábado, que ha dicho que la izquierda, es decir, los demócratas, son terroristas.
por tanto es él el que alimenta el odio y el que alimenta la polarización. Pero pongámoslo en un contexto que a mí me parece fundamental para lo que pueda venir. En octubre del pasado año, en la base militar de Quantico, en Virginia, el señor Trump y el secretario de Guerra reunieron a 800 generales y almirantes, es decir, toda la cúpula militar de Estados Unidos, y la idea era muy clara: preparémonos para la guerra interna. La guerra interna. Ley de insurrección de 1807, que el propio Trump ha mencionado en más de una ocasión, que le permitiría sacar al ejército a la calle. Estamos en los prolegómenos de lo que algunos apuntan ya a una guerra civil, sin ningún tipo de alarmismo, sino derivado precisamente de esa dinámica de polarización y de violencia política de la cual la Casa Blanca es el principal promotor a día de hoy. Si a eso le añades que hay centenares de milicias en Estados Unidos armadas, y en ese caso sí hasta los dientes, puesto que siguen con esa idea clara de que el Estado en un momento determinado puede ser el enemigo del individuo y el individuo tiene el derecho a defenderse a sí mismo incluso contra su propio Estado, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto, con un presidente que, ya digo, dirige en su discurso a la población hacia un enfrentamiento civil, hacia una polarización en la que los militares, queda por ver lo que hacen. O sea, ya recordemos que cuando el asalto al Capitolio quiso que el jefe del Estado Mayor sacara al ejército a la calle y se resistió, y luego ha sido castigado cuando ha vuelto otra vez a la Casa Blanca Donald Trump, y ahora mismo está eliminando a militares que no están de acuerdo en lo que están planteando, sea en la guerra de Irán, donde ya ha habido muchos ceses, sea también en esta guerra interna. Estamos en un contexto de guerra interna. A militares, altos cargos de la administración, pero ojo, porque ese contexto de guerra interna que apuntará muy bien Jesús, hay analistas que dicen, ¿puede ser esto una preparación para tener que dejar en suspenso las elecciones de medio término de noviembre, las famosas midterm? Y tiene toda la pinta. Esa es una especulación, que era la otra cuña que yo quería meter. Esa es una especulación que en Estados Unidos llevan tiempo elaborando muchos, es decir, está preparando el caldo de cultivo para decir, en estas circunstancias no podemos celebrar elecciones de una manera regular y normal. Y ojo, desde Europa nos puede parecer que eso de suspender unas elecciones, como aquí las adelantamos, las retrasamos, y nos da igual. Pero en los Estados Unidos nunca se ha suspendido una elección. O sea, lo de suspender la celebración de unas elecciones... Aquí no las retrasamos. Yo quería ir a eso, sí. Aquí no las retrasamos, aquí las No, elecciones... no digo en España, digo en Europa, pero sí hay casos en Europa... Solo en la pandemia ha habido algún retraso. Por eso... En Europa las elecciones se celebran... Te refieres al juego de fechas. Exacto. Y a veces se adelantan algo. Pero en cualquier caso... Pero se juega, o sea, aquí eso de que los plazos son los plazos... el Estado de Derecho aquí funciona impecablemente, yo creo. Sí, pero quiero decirte, yo digo, a lo que yo me refiero es esa noción, el mero concepto... De fecha inamovible. Exacto, el concepto de fecha inamovible, o sea, la cuestión está en que el presidente se muere, no se convocan elecciones, asume el vicepresidente y ya se celebran las elecciones el próximo primer martes después del primer lunes de noviembre. Entiendo lo que dice Ana, es una democracia tan perfectamente estructurada, basada en normas, basada que es inamovible. Entonces, lo que estamos tendrá otros viendo, fallos, pero el respeto al calendario electoral es sagrado. Y lo que estamos viendo es una iliberalización de esta democracia, ¿vale? Que a mí me parece peligrosísima, porque era la democracia ejemplo para el resto de las democracias y ahora mismo estamos viendo cómo se va convirtiendo en una autocracia. Y probablemente es un camino peligrosísimo. Es verdad que en Estados Unidos la gente, yo que tengo amigos que viven allí, te dicen que el nivel de polarización no somos conscientes aquí en Europa y nos envidian por el grado, por el nivel de polarización que vive la sociedad. O sea, familias rotas. Nos envidian y nos alertan, que no es lo mismo. Claro, ven el efecto contagio eso es lo que me dicen. Exacto, nos alertan. Cuidado, que el camino al que nos llevan discursos como los de Trump nos llevan a situaciones de polarización social tan brutales como la que está viviendo ahora mismo en Estados Unidos, que yo no sé si llegaremos a ver efectivamente un clima de guerra interna como lo que tú dices, pero, pero que todo apunta a que eso puede llegar, desde luego está ahí. Sí. A ver, primero Ana y luego Jesús. No, yo quería decir que quienes seguimos la política de Estados Unidos desde hace años y hemos vivido ahí, una de las cosas que nos parecían ejemplares era el respeto institucional formal.
O sea, había unas instituciones, había una formalidad. Y eso, es decir, yo, por ejemplo, me tocó vivir los años de George Bush, la invasión de Irak, una polarización tremenda también. Y claro, ahora parece aquello juego de niños, la polarización que nos parecía tremenda de la era de Bush, ahora nos parece juego de niños. Pero, insisto, con George Bush, que medio país lo detestaba, y más ya antes de la invasión de Irak, pero mucho más después de la invasión de Irak, llegaba el acto del Estado, del discurso del Estado de la Unión a principios de año, y tú veías que todos los congresistas se levantaban, aplaudían, y que Bush evidentemente daba su discurso con su ideología y sus propósitos, pero no convertía eso en un meeting y no insultaba a la oposición. Donald Trump lo hace. Sí, lo haces. Y la bancada, o sea, la mayoría que tienen en este momento de las dos cámaras de los republicanos, se convierten en hinchas de fútbol. Y entonces se levantan y empiezan a gritar USA, USA. Y entonces, de repente, eso que tú estabas acostumbrada, insisto, incluso en periodos muy tensos y de mucha polarización, como fue la época de Bush o la época de Obama, de repente eso no es un congreso, es un campo de fútbol y una hinchada. Entonces, para mí, lo traumático, o si puedo decir incluso, es eso, es que se ha roto esa respeto a la institución, por lo menos formal, porque no nos vamos a engañar, la democracia de Estados Unidos tiene muchos fallos y tiene muchas cosas criticables, pero había ese punto de que, ojo, cuando llegamos al momento institucional, eso se respeta. Claro. Y eso se ha roto con Trump. Jesús. Si todo eso lo contextualizamos en un país en el cual existen más armas que ciudadanos, es decir, pensemos que ahora mismo en este planeta se estima que alrededor de 1.000 millones de armas ligeras y pequeñas, de las cuales alrededor de 400 millones de armas ligeras y pequeñas están en Estados Unidos, más que su propia población. Un país en el cual todos los días, es algo que yo creo que no conseguimos meter en la cabeza, o al menos yo no soy capaz de lograrlo, todos los días Me gustaría recordar también el factor cristiano, el factor religioso. Tú estás hablando, Ana, de ese espíritu de hinchas de fútbol que es muy parecido a una fe. ¿Y qué dijo Trump lo primero después del atentado? Es un anticristiano el que ha atentado, ¿no? Y esto conecta con Hegseth, el secretario de Defensa, que ya sabéis que hace oraciones de desayuno, o sea, por la mañana se levantan rezando por su cruzada en Irán, considera esta guerra de Irán una especie de cruzada. El comportamiento de Trump es ajeno a cualquier vida monástica, religiosa, ¿no? Pero la utilización que hace de la religión, que está haciendo Hegseth en el Pentágono, que hace él, que hace de todos los que le rodean frente a la teocracia iraní, pues nos hace recordar que en esa guerra interna que se está provocando la religión cuenta muchísimo, porque hay una parte de la sociedad americana muy radicalizada en términos de cristiandad evangélica y protestante. Una buena parte de los movimientos de ultraderecha, de extrema derecha en Estados Unidos y en Europa, que es tremendamente preocupante. Fíjate que la apelación, él hace esa apelación al odio que supuestamente podía tener este individuo a los cristianos en un momento en el que a él se le estaba juzgando desde los sectores más cristianos, más católicos, precisamente por su enfrentamiento con el Papa. Entonces él se presenta como una especie de mártir. Los católicos. Claro, sí, pero los católicos son un votante importante, es un voto importante en Estados Unidos. Entonces él se presenta como una especie de mártir, ¿no? Sí. Es decir, me quiero presentar como un mártir ante la sociedad americana. ¿Veis? Vienen a por mí porque soy cristiano. Cuando él reacciona... Pero recuerda es tremenda, ¿no? Perdona un segundito más, Alejandro, que Vance, el vicepresidente, es católico, pero está enfrentado con el Papa. Ellos quieren su propio catolicismo a medida. Porque es un fundamentalismo llevado al extremo. El Papa para ellos es un rojo, pero con perdón, es un rojo peligroso. Pero si la cuestión... Es con perdón no, se lo han dicho. Sí, lo han dicho. Y que el Papa quiere que Irán tenga armas nucleares. Claro. O sea, quiero decir, todo súper normal. Está el Papa pensando exactamente en eso, está deseándolo. Pero una cosa, todo... O sea, ahora estamos hablando de la derivada de la religión, pero es que todo va al mismo objetivo. Cuando él sale y da las imágenes de lo que pasa en ese intento de atentado, él está diciendo, o el caos. Sí. Que son los cristianos más fundamentalistas, por así decirlo. Ese es el núcleo duro de los votantes de Donald Trump, los evangélicos, que además, igual que el actual gobierno de Israel, creen en el derecho bíblico.
por eso son además también los más defensores del apoyo incondicional a cualquier gobierno y a cualquier política de Israel. Eso el por una pueblo parte. elegido, ellos creen en el pueblo elegido. Y en cuanto a los católicos, se está produciendo un fenómeno interesante de división dentro. Están los neocatólicos, los conversos como J.D. Vance, el vicepresidente, y luego los de toda la vida, por así decirlos, ¿no? Y con este papa, lo primero que te dicen, a ver, ¿qué se puede esperar de un papa de Chicago? Porque Chicago, como Nueva York o como California, para la mentalidad de los Estados Unidos es un progresismo, extremista. Entonces, rápidamente muchos votantes de Donald Trump y muchos, sobre todo, de los protestantes o incluso de estos neocatólicos te dicen, ¿qué se puede esperar de un papa de Chicago? Ya si encima le añades que ha estado en Latinoamérica y en comunidades pobres, ya, pero fíjate... lo de Chicago es un estigma, como si fuera de Los Ángeles, de San Francisco o de Nueva York. Te iba a decir simplemente que nos quejamos, criticamos las teocracias fundamentalistas islámicas de Oriente Medio, y en Estados Unidos van camino de una teocracia igual de fundamentalista, ¿no? Basada sobre todo en estos principios evangélicos, ¿no? Bueno, pues a este país, con sus problemas de seguridad, 48 horas después de ese tiroteo en un sótano donde se concentraba gran parte, prácticamente todo el poder político de Estados Unidos y las principales cabezas de la prensa de Estados Unidos, a este país ha llegado esta madrugada Carlos III de Inglaterra y la reina Camila, que están ya de viaje precisamente allí, que hasta el último momento dijeron, oye, posponemos el viaje, cuestiones de seguridad, y dijeron, no, venga, vamos a hacer que los servicios secretos pasen su primera prueba de fuego después de este tiroteo. Esta es la primera visita de un miembro de la monarquía británica desde hace casi 20 años a Estados Unidos y, como les decíamos, Sandra, es una prueba de fuego para el servicio secreto que está siendo cuestionado después de su actitud en la cena de corresponsales. Sí, hubo el temor de que se pudiera cancelar la visita, pero finalmente han viajado a Estados Unidos. El Palacio de Buckingham, el gobierno británico y la Casa Blanca han revisado el dispositivo de seguridad para este viaje que va a durar 4 días y en el que vamos a ver al rey Carlos III pronunciar un discurso en el Congreso norteamericano, al igual que hizo su madre, la reina Isabel II, en 1991. También va a participar en una cena de Estado antes de viajar a Nueva York y Virginia. Como decías, este intento de atentado contra Trump ha puesto en evidencia las deficiencias en los protocolos de seguridad, y ayer la jefa de gabinete ¿En el que hay más armas que habitantes? Claro, es la pregunta que está flotando en el ambiente, porque Estados Unidos, como les decíamos, no solo es el país donde hay más armas que habitantes, sino que es uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este año. Y claro, el debate de seguridad vuelve a ponerse en el foco. La administración Trump ha anunciado inversiones millonarias en seguridad y la pregunta, Jesús, es si esto va a ser suficiente teniendo en cuenta el problema de seguridad que ha tenido Donald Trump, al que hemos asistido hace cuestión de 3 días. Ojalá lo sea, porque si no es así podemos estar ante una tragedia que pueda disparar y provocar consecuencias indeseables. Yo creo que en términos comparativos es más fácil, desde luego, dar seguridad a la monarquía británica ahora mismo en su visita a Estados Unidos que atender los retos y los desafíos que plantea la Copa del Mundo, porque ahora mismo los movimientos son muy pautados, a tal hora, en tal sitio, movimientos para acá, todo ello dentro de una burbuja de seguridad. Sin embargo, cuando se celebre el Campeonato del Mundo de fútbol, habrá mucha gente moviéndose de donde quiera, en principio ir de aquí para allá, no limitados a unos horarios o a unos espacios concretos y con gente de muy diversa procedencia. Por lo tanto, eso es un auténtico reto. Me resulta absolutamente increíble esos titulares que ha habido estos últimos 2 días de que después del atentado del sábado se estaban replanteando el mecanismo de seguridad para proteger a los reyes británicos. ¿Qué pasa? Que sin eso iban a estar inseguros y se iban a mover a su aire sin protección. O sea, no me entra en la cabeza ese tipo de anuncios que evidentemente no pueden responder a la realidad. El servicio secreto está muy cuestionado. Recordemos que tuvo que cesar su principal responsable después del anterior intento de atentado contra Donald Trump. Pero en este caso tengo que insistir en algo que yo creo que se nos escapa a veces en relación con lo que ha pasado. Ese individuo, ese pistolero, no ha estado ni siquiera en el salón donde estaban reunidas esas personas.
más, que estamos hablando de que estaba en otra planta distinta, de un hotel que no había sido cerrado por completo. En el hotel, la gente que estaba alojada en el hotel entraba y salía, y por lo tanto lo que se hizo es en ese sótano establecer un perímetro de seguridad. Tanta gente, y se celebra ahí desde hace mucho tiempo en esas mismas condiciones de seguridad. Por lo tanto, no ha habido nada excepcional ahora mismo, y básicamente ha funcionado el mecanismo de seguridad en la medida que ese individuo no ha entrado. Otra cosa es, si volvemos a lo de antes, si tenía que haber llegado tan cerca de esa sala o no. Pero que el colmo, para mí, y termino, el colmo es que Donald Trump esté utilizando desde el primer segundo esto como un argumento para su salón de baile. Porque cuanto más insista en su salón de baile, más mosqueo, dicho coloquialmente, más mosqueo hay con que si esto fue un atentado o no fue un atentado. Pero hay cosas que no han funcionado. Estaremos de acuerdo, Jesús, y es ¿por qué sacan a Vance antes que al propio Trump? Porque Vance tiene su equipo de evacuación, y porque Donald Trump tiene su equipo de evacuación. Ha sido más rápido. Pues no el de es Vance ha sido primero uno y luego el otro, cada uno tiene su equipo. Pero quiero decir que ¿por qué el de Vance ha sido más rápido que el del presidente? Pues porque ha sido más rápido. Pero un segundo, lo más importante, ¿por qué estaban tantos altos cargos juntos en un mismo Muchas veces acto? están, y eso es un fallo, pues pero es un fallo estructural, no de aquí. Pues no igual de es algo que hay que cuestionarse. Claro. Y luego, o sea, quiero decir, estaban ahí 4 o 5 de los más altos cargos del Estado que si se cargan a todos ya hubiéramos quedado en manos del diputado, del representante más longevo. Pero, y también cómo entran a... Si ahora no se utiliza para limitar movimientos en Estados Unidos y a utilizarlo de manera que puedan imponerse otras medidas interesadas por parte de la administración. A eso es a lo que me quiero referir. Cuanto más insistamos en eso, más recortes de libertades por un lado, más militarización, más securitización de cualquier evento político o social es lo que nos viene inmediatamente después. Y ya digo, si a eso se le añade el colmo del salón de baile... Pues... Venga, cierra el debate, Ana. Yo no me puedo resistir y teniendo ahora me hacen un plano corto y no se ve el background. Este es el que quieres tú, Ana. A ver, vamos a señalar aquí. Ahora ya podéis volver al plano corto, ¿no? Quiere decir que no me resisto a meter mi cuña política sobre el significado político de esta visita. O sea, Keir Starmer, que tiene una relación con Donald Trump muy difícil, porque él el año pasado intentó seguir siendo el gran aliado, que el Reino Unido siguiera siendo el gran aliado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Keir Starmer es la antítesis de Donald Trump, porque es un tipo muy intelectual, es un jurista, y aquí viene el meollo, un jurista que en 2003 criticó a su partido, criticó al gobierno de Tony Blair por meterse en la invasión de Irak, en una guerra que no tenía el amparo de la legislación internacional. Y por coherencia con lo que él defendió en 2003 contra su propio partido, contra su propio gobierno, él no estaba en el gobierno, pero formaba parte del Partido Laborista, ahora pues dice, ¿cómo me voy a meter yo en una guerra que es tan ilegal como fue la del 2003? Entonces está en un momento crítico. ¿Y qué ha hecho Keir Starmer cuando él ya, su capacidad de verse y de manejar a Donald Trump se ha reducido? Sacar el bazooka diplomático del Reino Unido. Y el bazooka diplomático del Reino Unido, y más con los Estados Unidos, es la monarquía británica. Y aquí tenemos al rey Carlos, y lo centro en él, evidentemente también la reina Camila, pero el rey Carlos, que otra cosa no, pero es un tipo muy maduro, 77 para 78 años, cultivado intelectualmente, que se las ha tenido que ver 2 veces, una en septiembre como anfitrión y ahora él como visitante con Donald Trump, para ver si con la pompa, con los fastos y con el empaque que da verte con nada más y nada menos que la monarquía británica, eso, digamos, restaña un poco las heridas que hay entre el gobierno de Keir Starmer, a quien Donald Trump no deja de insultar, porque desde su punto de vista lo peor que se le puede decir a un primer ministro británico es que no es Winston Churchill, y eso Trump le ha cogido gusto a esa frase, y venga o no venga a cuento, Keir Starmer no es Churchill. Acaba de empezar la visita de Carlos III, ¿eh? Le quedan 3 días con Donald Trump en Estados Unidos. Un gusto escucharos, Ana, muchas gracias. Gracias a la mesa por estar aquí este rato. Gracias, Silvia. Jesús, un gusto. Un placer. Ya les decía yo que venían con ganas de hablar y acaba de empezar la mañana. ¿Eh? ¿Cómo se ríen? Claro, es que vaya claro. temas. Es que vaya temas. Es que los temas que tenemos hoy encima de la mesa, fíjense, todo apunta, nosotros sabemos que hay 3 millones de personas pendientes de esta información.
y todo apunta a que hoy va a ser derogada la prórroga de los alquileres y la limitación de la subida del precio del alquiler debido a los votos de PP, Vox y Junts, que van a actuar en contra de esta norma para tumbarla. Algunos juristas advierten que si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. El gobierno es consciente de que las cuentas no salen. No va a tener nuestro voto. Lo sabían ellos también, yo creo, antes de aprobarlo. Con el no de Junts sumado a la negativa del Partido Popular y Vox, el decreto no saldría adelante. De verdad, la derecha y la extrema derecha van a ponerse del lado de los buitres financieros que están echando a las familias a la calle. Que recapaciten. Por más que tratan de entenderlo, dicen desde el Ejecutivo, no encuentran explicación. Pues no sabemos por qué va a votar en contra de este decreto. Y esto sería lo relevante, que el Partido Popular le explique a los millones de españoles que viven de alquiler y que sufren ansiedad por qué no están apoyando medidas que dan estabilidad. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? Proteger fondos buitre. Para los populares, el problema no son ellos. Quien tiene que hacer autocrítica es el gobierno de Sánchez y su nefasta política de vivienda. Aun con todo en contra, el gobierno espera revertir la situación. Vamos a trabajar hasta el final, hasta el último momento. Nosotros esperamos que tanto Junts como el Partido Socialista tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo. Podemos, por su parte, cree que no toda la culpa es de la derecha y reprocha al PSOE sus decisiones. Las consecuencias de esa posición del Partido Socialista son que separaron el Real Decreto y por tanto están dispuestos a dejarlo caer. Con las posiciones aún muy alejadas y las acusaciones cruzadas dominando el debate, el decreto de vivienda queda por ahora en el aire. Así que, ¿en qué punto estamos? Pues el Gobierno apurando, dice, esas últimas horas para negociar, reunir los apoyos suficientes. No pierde la esperanza, Pablo, de sacar este decreto adelante. Sí, pero las horas van pasando y la negociación está en el aire. Por ahora la situación es la siguiente: los votos en contra del Partido Popular, de Junts y de Vox, así que el decreto decaería en la votación de esta tarde del Congreso de los Diputados, pero el Gobierno, ya lo ha dicho, no tira la toalla en las negociaciones, sobre todo, especialmente la parte de Sumar del Ejecutivo, que es quien las está liderando. Dejó la puerta abierta ayer en este programa el ministro Pablo Bustinduy, que es quien va a defender este decreto. Dejó la puerta abierta, decíamos, a incluir algunas reivindicaciones de Junts. Recordamos que los independentistas lo que piden son rebajas fiscales para los caseros y también un alivio en la carga tributaria que sufren los autónomos, pero se contradecía lo que decía Junts con lo que decía el Gobierno. El Gobierno dice que sigue negociando y Junts dice que no está en esa negociación, que su posición es la del no, que esa posición está intacta. Así que si no se mueven de esa postura, pues previsiblemente el Gobierno esta tarde sufrirá una derrota parlamentaria. ¿Qué dice el Partido Popular? Pues que su voto va a ser sí o sí no, que no se esperen otra cosa. Antonio. Andrés Lebrijo. Sí, el Partido Popular efectivamente va a votar que no a la prórroga de este decreto, entre otras cosas porque ve que esto solo, dicen, va a incrementar el problema de la vivienda en España, especialmente, dicen, para los más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque dicen que se va a encarecer mucho más el poder acceder a una vivienda y se va a restringir también más la oferta. Y en este sentido, la política en materia de vivienda del Partido Popular es precisamente de lo contrario, de aumentar la oferta, de construir más vivienda, de reducir trabas burocráticas en la construcción de viviendas y acabar, dicen, con la ocupación. Dicen que las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno han sido un absoluto fracaso. Medidas como poner tope a los precios en la vivienda o intervenir en el mercado. No me despistéis, que luego le llamo Antonio Andrés. Venga, ¿cómo veis este debate vosotros, Berna? Bueno, un debate que pone en evidencia los límites del gobierno, ¿no? Este es un gobierno que necesita pactar por todas partes, a derecha e izquierda, dentro de su ámbito del pacto de investidura, y aquí... alteradas, pero dijeron eso. En España hay muchos más desalojos ordenados por vía judicial que ocupaciones, muchísimos más. Y en la estadística que se da oficial hay 16.600, si mal no recuerdo, usurpaciones y allanamientos. Aquí no se diferencia cuál es ocupación, cuáles son de grandes pisos o cuáles son moradas. O sea que ni siquiera tenemos esa cifra. Hay un montón de argumentos falsos en torno a este debate. Y lo relevante es lo que expuso ayer Bustinduy en la mesa de este programa. Se le han dicho a Junts: oye, estamos dispuestos a bonificaciones, cosa que Sumar no quería, el PSOE lo ve. Estamos dispuestos a transponer la directiva que
le quita la obligación a los autónomos que cobran más de 85.000 euros de recaudar IVA y otra serie de medidas. Y quien lo ha negociado ha sido Sumar, y Junts ha dicho que no. Pero bueno, es que estamos hablando de Junts, que la semana pasada pidió elecciones generales porque decidió el gobierno aprobar una regularización extraordinaria de migrantes. Solo una cosa, para que sepamos lo que se vota. Este decreto permite prorrogar los actuales contratos 2 años más, pero permite subir los precios, ¿eh? Permite subirlos un 2%. Claro. Ojo, no piensen que van a bajar el precio, que lo va a mantener. No, no. Este decreto que se va a votar hoy permite que el precio del alquiler suba un 2%. Claro. Pero no más de un 2%. Es decir, es netamente, Cristina, un decreto contra la especulación. Literalmente. Pero la subida es de 2%, que bastante es. Una subida de un 2% que vendría a ser más o menos lo que habitualmente se considera la subida del IPC, o sea, que se actualiza, digamos, el precio. Sí. Lo que no se permite es que se suba un 25, un 30%, que es lo que muchas veces está ocurriendo. Se termina, se acaba un contrato de alquiler y te dice el propietario, vale, pero para renovarlo te voy a pedir un 25% más o un 30% más, porque sé que además que si lo saco al mercado voy a poder conseguir ese precio, ¿no? Eso es lo que se quiere parar. En las últimas semanas, incluso en los últimos meses, hemos ido conociendo diferentes informes que acuñan un concepto que a mí me parece que es muy interesante, que es el de la trampa del alquiler. ¿Qué es la trampa del alquiler? ¿Qué ocurre? Que entonces empiezas a estar en una espiral en la que nunca consigues los ahorros suficientes para dejar de estar alquilado y poder adquirir una vivienda. Otra cosa es que luego nos planteemos por qué todo el mundo acumulativa de un 20, un 25, un 30%. También es que es necesario este decreto porque por el incumplimiento de la ley de vivienda. Ojo, porque la ley de vivienda ya recoge la limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas. Pero solamente en zonas tensionadas. Claro, pero si se aplicara la ley, sí, hay una parte que está gran parte de estos contratos, por no decir la gran mayoría de estos contratos de alquiler que se juega con que si fueran a aumentar una subida bastante exponencial, podrían estar regulados dentro de la ley de vivienda. Yo desde una posición incluso más liberal, yo creo que este decreto, y lo decía antes Alejandro, yo creo que en su letra, en sus números, el decreto es absolutamente razonable. De hecho, hay gente que ya ha pedido la prórroga. Porque hay mucha gente que ya veremos ese limbo a ver cómo se soluciona. Porque ha habido mucha gente que ha solicitado ya esa prórroga, porque recuerdo que tanto desde Sumar, sobre todo, se ha dicho a los inquilinos ir y solicitar la prórroga, porque el decreto está en vigor hasta que no sea hoy, si es que efectivamente eso ocurre, que todo apunta que sí, sea derogado por el Congreso, no se vote se ha votado en contra en el Congreso de los Diputados. Yo tengo la sensación, de todas formas, o sea, dicho eso, de que aquí ha jugado mucho más la tensión política entre los dos. Claro que sí, porque es una política muy ideológica la de la vivienda. Favoreces a unos, a otros, tal. Vale. Pero el caso de este decreto es una cuestión temporal para un contexto difícil como el que estamos abordando, para una parte de la sociedad, 3 millones de personas que están sumidas en esa trampa. Entonces, ¿cuál es la situación a esta hora? Se preguntarán los 3 millones de personas que están pendientes de esa votación en el Congreso. Ahora mismo, claro, ese decreto está en vigor. Es decir, el decreto que impide que se suba el precio de los alquileres un 2% y que prorroga los alquileres actuales durante 2 años está en vigor. No sabemos qué sucederá en la votación del Congreso porque PP, Vox y Junts amenazan con votar juntos para tumbarlo. Y aquí viene la duda. Jordi Nieva, buen día. Hola, buenos días. Claro, se ha animado a los inquilinos a que soliciten esa prórroga porque actualmente ese decreto está en vigor. Si el decreto se tumba, ¿qué es lo que pasa con esa prórroga? ¿Deberán prorrogarla o no? Vamos a ver, si el decreto se tumba, deja de estar en vigor, deja de existir en el ordenamiento jurídico, con lo cual pues no puede producir ningún efecto. Otra cosa son las situaciones que se han creado durante el tiempo en que el decreto sí que estaba en vigor. Y esas situaciones hay que protegerlas, es decir, la gente que ha pedido la prórroga durante este tiempo porque se le acababa el contrato, pues entonces ahí efectivamente pues sí que tienen el respaldo de ese real decreto ley, ¿no? Dinamarca tiene contratos de alquiler indefinidos. Sí, no, te estaba preguntando, algunos de los inquilinos, nos han llegado casos de inquilinos que dicen, oye, voy a mandarle un burofax aprovechando esta ventana de... ¿Por qué? Porque allí ocurre algo que no ocurre aquí en España. El problema de jóvenes es un problema del conjunto de la sociedad. A los jóvenes les impacta de una forma especial porque impiden muchas veces que se emancipen de casa de sus padres, sí. Pero una mujer de 50 años que se divorcia, un hombre de 50 años que por condiciones de la vida tiene que buscar piso, está teniendo muchos problemas también. Entonces,
Entonces no pongamos que es un problema de jóvenes, porque es un problema del conjunto de la sociedad, me parece clave. Y luego otro aspecto, el negocio de esos alquileres es indudable. El profesor Gil lo decía además con datos del Banco de España, pero no nos olvidemos del otro gran negocio, que es el alquiler de pisos turísticos. Y por cierto, muchos ilegales. ¿Y siguen siendo ilegales? Se está invirtiendo en vigilancia para que eso no siga pasando. Porque todos conocemos a nuestro alrededor casos de viviendas ilegales para pisos turísticos que están todos los días en todas las ciudades. Y que es uno de los factores, no diré yo el principal, pero es uno de los factores que está haciendo que se disparen los precios. Entonces se está invirtiendo en seguridad, en vigilancia y en evitar que eso pase. Es que aquí todo es un puzzle. No podemos ver una medida sin ver el resto de medidas y cómo le están afectando. ¿Se están pagando impuestos por esos pisos turísticos ilegales? No. No. Eso es por fácil. Los ilegales no. Eso es fácil, no. Y por los legales no se está pagando como si fuesen una empresa. Tal cual. Igual también por ahí, por ir poniendo otra de las tiritas, ¿eh? Pero... Javier Gil, hablaremos muchísimo sobre vivienda en este programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras. Hasta luego. Es Jordi Nieva con el análisis de lo que, claro, dice la ley literalmente para evitar, claro, cualquier tipo de esperanza frustrada que podamos encontrarnos a partir de ahora y que quizás no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque este decreto, si decae esta tarde, pues ha abierto una ventana de oportunidad que algunos han aprovechado y de momento no sabemos si va a poder servir para algo, porque la ley, tal cual está ahora, también es la ley. Que Mariano Rajoy, sí. A pies juntillas, ¿no? No sí. Me consta, no recuerdo, no lo tengo en el radar. Sí, las tres noes que estamos viendo en los altos cargos políticos de la época que están declarando, no les costaba nada, no conocían la operación Kitchen y ayer, en el caso de Soraya, un asunto que no es menor, ella era quien controlaba entonces, digamos, orgánicamente el Centro Nacional de Inteligencia. Esta causa, Silvia, para llegar a donde hemos llegado, hubo que desclasificar documentos por parte del gobierno actual sobre la operación Kitchen, con lo cual no hay ningún secreto que ocultar. Las evidencias que conocemos de la operación Kitchen es gracias a esta desclasificación de los documentos y hay constancia en el sumario a través del comisario Enrique García Castaño, que es el comisario que confesó los hechos, que no está juzgado por una enfermedad sobrevenida, de que aparte de los seguimientos de la operación Kitchen, hubo seguimientos identificados probablemente del CNI. Eso lo contó él en la fase de instrucción. Y ¿Seguimientos a quién en concreto? A la familia Bárcenas. A la familia Bárcenas, pero como no están dentro del objeto de la causa, ayer también se limitó mucho, digamos, esa capacidad de respuesta. Lo que pasa que decir que no le consta absolutamente nada de esto, ni la operación Kitchen, ni lo que te estoy comentando, pues bueno, la verdad que sorprende mucho con lo que tenemos del sumario y lo que conocemos del sumario. Claro, aquí la duda es si había dos modelos que incluso llegaron a colaborar, ¿no? Sí. Por una parte el de María Dolores de Cospedal, a la que se le preguntó si realmente había movido los bajos fondos a través de Villarejo, los bajos fondos de la Policía Nacional para proteger al Partido Popular, y si por otro lado Soraya Sáenz de Santamaría, que era vicepresidenta y ministra de la Presidencia, sí. Por tanto, de ella dependía el CNI, había activado también al espionaje español para proteger a su partido. Estos son los dos supuestos que se están planteando. Eso es. Ayer la abogada del PSOE plantea, creo que es un análisis más político que judicial, más jurídico, que plantea que el enfrentamiento que todos conocemos, que existió a través de entre Soraya y María Dolores de Cospedal, le planteó la posibilidad de hacerle preguntas sobre si ese enfrentamiento llevó también, efectivamente, a activar la operación Kitchen, por una parte, sin aval judicial, ese dispositivo policial sin aval judicial que para investigar a Bárcenas, y por otra parte el CNI, dependiente de Soraya Santamaría, para sacar información sobre lo mismo, ¿no? O sea, digamos que la batalla interna que había entre las dos, de poder dentro del Partido Popular, después lo vimos en las primarias, también quedó ayer constancia a través de estos dos seguimientos, que lo vimos en el juicio, Silvia, pero es verdad que como ella, digamos, negó la mayor, no se pudo preguntar más, tampoco le dejó la magistrada ir por ahí. Incluso el fiscal, cuando se mencionó al CNI, también saltó para decir que por ahí no, que eso no era objeto de la causa. O sea, sorprendió también esa imposibilidad para llegar a conocer más. Claro, aquí llamó la atención dentro del testimonio de Soraya Sáenz de Santamaría, si nos ubicamos en el año 2013, con el Partido Popular en el gobierno de España,
que cuando comienzan a aparecer las primeras informaciones que publica el diario El País sobre esa caja B, sobre esa financiación ilegal del Partido Popular, sobre la fortuna que tenía Luis Bárcenas en Suiza, lo que dice Soraya Sáenz de Santamaría es que dentro del partido no había ningún tipo de inquietud y que en la Moncloa había absoluta normalidad ante este tipo de informaciones que estaban saliendo. Lo dijo ella, Silvia, lo dijo Javier Arenas, que como bien sabéis es senador actual del Partido Popular y secretario general del Grupo Parlamentario, o sea, tiene un cargo ejecutivo dentro del partido, que no había ninguna inquietud. Llama también la atención, te reitero, porque lo que hemos conocido a través de Bárcenas o incluso de Cospedal o a través de los audios de Villarejo es que esos 18 días que van de la prisión preventiva de Bárcenas en junio de 2013 a su declaración en la Audiencia Nacional tirando de la manta, que es a mediados de julio de ese año, la tensión, por lo que estamos viendo en el juicio y la activación de la operación Kitchen, digamos que subió varios grados por esa necesidad que tenía el partido entonces de interceptar esas pruebas que tenía Luis Bárcenas en sus manos y destruirlas, ¿no? Entonces, claro, todo esto que te cuento y que se está viendo en el juicio a través de otros testimonios contrasta con lo que estamos escuchando por parte de los responsables políticos de la época. Luego también tenemos dentro del testimonio de Javier Arenas, actual senador del Partido Popular, como recordabas, es decir, está en activo y en aquel momento era el secretario general del Partido Popular, que incurrió aparentemente en una contradicción, ¿no? Porque dijo que en cuanto todo este caso de la financiación ilegal del Partido Popular estalló, Bárcenas desapareció, pero luego reconoce que él mismo, Javier Arenas, se reúne con Bárcenas y con Mariano Rajoy para determinar cuál va a ser el destino, el futuro del entonces tesorero del Partido Popular. Hay dos episodios, uno lo documenta Bárcenas, que es esa cena en un restaurante en Sevilla, donde, según Bárcenas, le cuenta a Javier Arenas la famosa copia que había de la contabilidad extracontable, del saldo que había entonces entre la contabilidad extracontable que llama Bárcenas, que no es más que la contabilidad paralela o caja del Partido Popular, y ese segundo episodio, efectivamente, esa reunión con Rajoy, donde ellos pactan de forma no muy amistosa, porque hubo cierta tensión, eso lo conocemos por Bárcenas, pactan pues esas, digamos, condiciones por las cuales va a salir Bárcenas del partido. O sea, yo me voy, pero a cambio te cedo un habitáculo donde dejar tus cajas hasta que las puedas recoger, el famoso coche chofer que le pusieron por parte del partido y una persona de su confianza para llevar las gestiones, ¿no? O sea, eso es lo que se acuerda en esa reunión. Efectivamente, ayer escuchando a Arenas, contrasta, como te digo, mucho con lo que contó Bárcenas. Por cierto, tenían muy buena amistad, eso lo han reconocido los dos en la época. Lo que pasa que, al igual que Mariano Rajoy, Arenas asegura que cuando se conoce la fortuna oculta en Suiza, esa relación de confianza salta por los aires. ¿Este caso tiene fiscal? Este caso... No se le oye preguntar nunca. No haces una pregunta menor. Yo creo que es un asunto que entre los compañeros lo estamos comentando mucho, que es que ni a Mariano Rajoy, ni a María Dolores de Cospedal, ni a Soraya Sáenz de Santamaría, ni a Javier Arenas, el fiscal César de Rivas Verdes Montenegro, le ha hecho ninguna pregunta, ninguna. Es más, sorprende que hay 3 de los 4 que te he dicho altos cargos del Partido Popular de entonces que le echan un capote a Jorge Fernández Díaz y a Francisco Martínez para tratar de, digamos, quitarles esa responsabilidad penal por la cual les están juzgando, y ni por esas, siendo el escrito de acusación de la Fiscalía dirigiéndose contra ellos, les piden 15 años de prisión a los dos, la Fiscalía Anticorrupción, y por esas el fiscal repregunta por qué consideran que estas dos personas no tienen ninguna responsabilidad penal en los hechos. Con lo cual es sorprendente incluso que ya no solo eso, sino que muchas de las cuestiones que plantea la acusación popular del PSOE de Podemos, el fiscal interviene o trata de matizar hacia dónde va su interrogatorio. Eso lo estamos viendo en el juicio. No hay pregunta, señoría, ha dicho el fiscal en el caso de estos 4 exaltos cargos. Marta. Bueno, yo lamento tener que decir que me parece que sobre este caso están las cosas muy claras desde el principio. Yo creo que el instructor, Manuel García Castellón, lo dejó todo preparado y atado y bien atado. Un hombre que con un celo judicial infinito, en el caso del Tsunami Democratic, llegó a tener el delito de terrorismo sobre la mesa porque había un ciudadano francés que había muerto en una manifestación en los alrededores del aeropuerto del Prat, que la familia de este hombre fallecido decía desde Francia una y otra vez mientras el caso se estiró: por favor abandone, no hay caso, déjenos en paz. Bueno, pues un hombre que llevó hasta este punto el celo judicial, en el caso de la Kitchen, cortó de raíz toda la vía política de este caso. Entonces lo que estamos viendo es cómo eso se cortó de raíz desde ese momento y no va a haber posibilidad real de que se investigue lo obvio, que es que un gobierno
no puede no saber una cosa como esta cuando hay tantísima policía implicada, cuando ya tenemos las cifras que tenemos de 70 policías, cuando tenemos unos datos que son demoledores, incluido un intento de secuestro. Entonces, basta además revisar la hemeroteca de esos años para descubrir cómo el 8 de abril de 2010, cuando el señor Bárcenas deja definitivamente de ser tesorero y pide la baja del partido, lo hace un día después de reunirse en privado con Mariano Rajoy en su despacho. Y cómo después de eso estuvieron 2 largos años, pagándole la seguridad social, porque luego la señora Cospedal tuvo que explicar un finiquito en diferido, de aquella declaración espantosa que no había por dónde agarrarla, porque habían estado pagando al presunto culpable durante 2 años, manteniéndole el chofer y el despacho. Entonces, de verdad que no, la lógica más ramplona de cualquier ciudadano sabe que esto no pudo ocurrir solo en el nombre del ministro del Interior, al cual además, por cierto, todo el que pasa por este juzgado dice que tampoco tiene nada que ver, porque están tratando de exonerar incluso al ministro del Interior. Yo la única pregunta que me queda ya es si cuando haya sentencia, si finalmente el ministro acaba siendo culpable, como las pruebas parecen señalar, le van a acompañar a una prisión como ocurrió con otro famoso señor X. Vamos a ver si son lo suficientemente valientes como para defender la inocencia de un ministro que parece estar implicado hasta las trancas en el momento en el que llegue el final de este juicio. Fátima. Bueno, el no lo sé, no me acuerdo, no me consta, es la letanía que han ido repitiendo todos los testigos en este juicio, supongo que también alentados por su defensa jurídica, pero con un leve matiz, en mi opinión, hasta ahora todos y cada uno de ellos había circunscrito la acción al ministro del Interior y a Paco Martínez, el secretario de Estado. Y hay un momento en la declaración de Rajoy que apoya directamente a Paco Martínez y al ministro, con lo cual ese cortafuegos que se había establecido parece que incluso se hace más fuerte, ¿no? Es evidente que es poco creíble en este y en todos los casos que los presidentes de los gobiernos no se enteren absolutamente de nada, sobre todo cuando hay tanta gente implicada y sabiendo, quiero decir, si desde luego no se enteran de nada es para fulminar a toda la camarilla que tienen alrededor, porque no tienen ningún amigo, es de una deslealtad absoluta. Los presidentes se enteran como los presidentes o como los responsables de los CNIs, porque son probablemente las personas mejor informadas de España, en un caso como este tan grave al que no le restó gravedad. La cuestión es, ¿existen las pruebas para las condenas? Partiendo de la base de que Soraya, por cierto, nunca fue investigada y nunca fue imputada, Soraya Sáez de Santa María, perdón, nunca fue imputada ni fue investigada, así como Cospedal sí lo fue y luego fue archivada. ¿Existen las pruebas? Se han destruido. Bien, la operación funcionó, se han destruido, pero es que el propio Bárcenas se encargó también de destruir esas pruebas, con lo cual, si no hay prueba del delito, el delito tiene una difícil condena. Pero tendrá que haber investigación. O sea, a mí lo que me duele de este caso, estando de acuerdo contigo en que si no hay pruebas, oye, pues no hay pruebas, pero habiendo los audios que hay, habiendo las pruebas que sí que hay, que no se admitieran en el juicio y que no hubiera la posibilidad ahora ni siquiera de poner esos audios para recordarle a la gente las cosas que dijo, pues a mí me parece demencial y me parece que deja en muy mal lugar a la justicia de este país. Porque están en una fase de instrucción diferente o en una fase de juicio diferente en la que no se pueden admitir nuevas pruebas ni se puede imputar. Pero Fátima, eso es lo que he dicho desde el principio. Yo creo que digamos que el error de base está en la instrucción. Porque efectivamente se montó un cortafuegos tan amplio, tan grande, que es que no podemos ni siquiera escuchar las pruebas en el juicio para contextualizar sobre lo que se está preguntando. Yo no sé si es que de verdad se cortó de raíz la posibilidad de que este juicio investigara de verdad qué pasó. Eso es demencial. En la declaración de la semana pasada de Mariano Rajoy, él dice una cosa chocante. Él dice que era una operación policial legal, en la que se estaba investigando los famosos 48 millones de Bárcenas y sus posibles testaferros. Nadie le pregunta y nadie aclara si había un juez detrás de esa operación legal y sobre todo nadie le preguntó qué pasó, quiero decir que porque si hay una operación de investigación nadie le pregunta, pero ayer Soraya Sáez de Santa María no dice nada de esto. No, ni le o sea, ella
Ella, que aparte de perseguir periodistas, ¿a qué más se dedicaba en el Consejo de Ministros? María Pico, que es la famosa rubia del interrogatorio de ayer, aparte de perseguir periodistas y de atacar a periodistas y de ir a por periodistas, ¿a qué más se dedicaban en el Consejo de Ministros? A mí me llamó la Porque atención... deberían reconocer que efectivamente había una operación policial legal en la que se estaba investigando supuestamente al señor Bárcenas, No, pero a mí no lo me sabía. llamó mucho la atención algo que no hemos llegado a comentar en este programa, y es que Mariano Rajoy dio todo tipo de detalles sobre esa supuesta operación legal minutos después de negar que conociese cualquier operación legal. Y eso llamó muchísimo la atención, pero si usted no conoce la operación, ¿cómo dice que es una operación con un objetivo distinto? Porque esa es la contradicción que vimos en el interrogatorio de Mariano Rajoy, en el que la jueza no se debió de fijar. Pero dijo, yo no conozco ningún tipo de operación desde Interior. No existió. Y minutos después dijo Rajoy, bueno, era una operación perfectamente legal para buscar el dinero del señor Bárcenas. Entonces, ¿en qué quedamos? Pensaría la jueza. ¿Conocía o no conocía la operación? Pero hay una cosa... Pero es que además... Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.